allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Saludamos a esta hora al licenciado Juan Endara. Él es director de Telecosta. Juan, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Te saluda María del Carmen Álvarez. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, a la orden. Gracias por estar junto a nosotros en este espacio informativo. Cuéntenos un poco cuál es la situación que viven los habitantes de Esmeraldas en estos momentos. Anoche justamente en este espacio entrevistábamos a Yuri Colorado, ella es alcaldesa de Muisne y nos comentaba pues cuál era la situación que vivían, las consecuencias que afrontaban pues los habitantes de uno de los cantones más afectados por este embate de la naturaleza. ¿Ha llegado tal vez la ayuda del gobierno que la estaban pues esperando? Efectivamente, el día de hoy arribaron aproximadamente 3 unidades de tráilers con ayuda humanitaria y fueron repartidos en diversos sectores, entre ellos el sector de la 24 de Mayo, que queda junto al río Teaone, una de las zonas más devastadas de esta lamentable tragedia. También llegaron hasta las 50 casas y uno de ellos se dirigió justamente hacia las zonas rurales, que es la zona rural de Tabiazo y la zona rural de Carlos Concha, ambas con cerca del 80% de devastación de sus viviendas en estos sitios. Hace pocos minutos empezó un fuerte rumor que fue desmentido de que el río nuevamente estaría aumentando su cauce en las cabeceras, ¿no? Hoy ha sido un día irregular, fuertes tormentas también, y esto hace que no ayudan prever esta situación. Por supuesto, situación que ha sido desmentida por la alcaldía de la ciudad, indicando que el río se mantiene en términos normales de medición. Esto es importante porque en cadenas se desinforma rápidamente y es justamente innato esto del peligro latente que tienen incluso quienes están tratando de retornar a sus viviendas. Entonces, una nueva creciente los pueda sorprender. Ahora, ¿cuál es el sentir de las personas, de los habitantes? Muchos de ellos han perdido absolutamente todo lo que tenían. Lamentablemente nosotros hemos hecho un recorrido durante los últimos 3 días, el lunes, martes y hoy miércoles, y lamentablemente el sentir de la gente es nostalgia, es resignación en muchos de los casos. Casi todos en las áreas de impacto tienen que volver a empezar. Únicamente a algunos les quedó la casa en pie, pero perdieron absolutamente todo. Y esto ha llamado mucho a la solidaridad de los ecuatorianos en general, no solamente de los esmeraldeños, quienes se han dado cita, quienes están haciendo grupos de amigos, en grupos en las empresas, en las instituciones para brindar el apoyo y el respaldo a las familias que lo han dejado todo. Yo estuve el lunes, el día después de la tragedia, en este sitio y realmente como periodista muy pocas veces había asistido a una situación tan dolorosa como esa, ¿no? Ver madres con 3, 4 hijos en medio del lodo tratando de sacar algo de en medio de los enseres llenos de lodo, llenos de agua, es una situación que conmueve. Lo que sí se ha criticado, y tengo que mencionarle, es el tema de la ayuda prometida por el gobierno y por instituciones estatales que, como le digo, hoy después de casi 72 horas recién arriba. Y hay un problema mayor que es el levantamiento de la información, es decir, determinar qué sectores y qué familias pueden recibir los bonos ofrecidos por el gobierno, que tienen también sus limitaciones. Para ello, la alcaldía de la ciudad ha destinado cerca de 500 censistas que andan en las calles de los lugares que tienen impacto y esperan hasta final de esta semana tener un detalle completo, una base de datos, que es lo que está pidiendo el gobierno para poder canalizar la entrega de recursos a través de bonos. Recordemos que de estas 2.500 familias, aproximadamente ellas tendrán que salir de ese lugar al menos a rentar, porque la situación sigue lloviendo en esta ciudad. Las últimas 24 horas han sido de fuertes lluvias, sobre todo en la zona rural, y hay el peligro de que si las personas regresan a sus viviendas puedan correr riesgo ahora sí subir. Claro. Ahora,
Es decir, esta información que se requiere para el tema de los bonos que se van a entregar a los damnificados, la debe recoger según entiendo, las autoridades locales para entregarla a las autoridades nacionales, para a quienes corresponde de las instituciones estatales. Sí, justamente ese es el inconveniente existente, porque el gobierno solicita la información y la municipalidad desde ayer de forma agresiva ha destinado censistas, personas que van únicamente con papel y lápiz y llenan los formularios que serán entregados a la entidad de la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgo y luego al Ministerio de Inclusión Económica y Social, que finalmente es la que tiene que avalar la entrega de los recursos, del bono de emergencia y el bono de desastre también, que se han prometido para las familias que lo han perdido. Pero ahí hay un cuello de botella muy importante, que no se cuenta con esa información, se sabe el número de familias, pero no se ha logrado censar con números de cédula todo lo que indica justamente este procedimiento de la entrega de los bonos estatales. Para saber a quiénes va a ir dirigido. Ahora, ¿cuál es la situación que se vive en los albergues, que según conocemos son 6 que se han adecuado para acoger a estas familias que lo han perdido todo o que al menos tienen sus casas en estos momentos inhabitables? ¿Cuál es la situación? ¿Hay alimentación? ¿Hay los cuidados necesarios? ¿La seguridad para todos quienes se encuentran allí? Bueno, la gente aquí, por la experiencia que se tiene de ser una ciudad vulnerable al tema de riesgos, las personas que están en estos sitios no creen mucho en los albergues, porque tenemos experiencias nefastas, como por ejemplo las del 2016, cuando hasta el 2021, es decir, 4 años después, seguían instituciones educativas tomadas por damnificados. Vivían ya 4 años en las escuelas. Entonces las personas tienen miedo de abandonar sus propiedades, quedar como damnificados, ir a un albergue y luego se termina la promesa de ayuda. Que no les den ninguna ayuda, claro. Por ello, ellos en la mañana van a sentarse a sus viviendas, esperando que los tomen en cuenta, que los censen, que les lleven ayuda. Y por la noche, sobre todo en el sector de las 50 casas, también en la 24 de mayo, se suspende también la recolección de desechos, de situaciones de lodo y eso, porque además no hay energía eléctrica en estos lugares y dificulta mucho el accionar. No se ha podido restablecer el servicio porque hay casas en las que todavía podría generar algo de cortocircuito, entonces por motivo de seguridad. La gente termina a las 4:30 de la tarde, 5 de la tarde y parten hacia los refugios. Había 5 en primera instancia, luego bajaron a 4, están 2 ubicados en Esmeraldas, 1 en Vuelta Larga y otro en Tabiazo, que son parroquias rurales que están cerca de la cuenca del río Teaune. Yo quisiera contarles algo a los amigos que nos están escuchando y nos están viendo. El río Teaune es un río que históricamente tiene aproximadamente unos 25 años que no registra una creciente como la que se registró ahora. La última fue en el fenómeno del Niño del 97-98. En todo caso, por ello, ciudadelas y casas se construyeron como en este sitio denominado 24 de mayo, que queda en el borde del margen del río, 50 casas en el borde del margen del río, y todo el crecimiento expansional de Tabiazo y la zona de Carlos Concha fue en el lecho del río. Por ello, la devastación es profunda. Lo que nos preocupa muchísimo es el tema de la pobreza y la miseria en la que quedan las personas. Sobre todo conocimos historias de campesinos que se dedicaban a la porcicultura, que perdieron 20, 30, 40 cerdos, que eran su subsistencia, gente que tenía ganado vacuno o tenía gallinas que criaban, porque esas zonas son zonas agrícolas también, incluso plantaciones. Para ellos todavía no hay respuesta en temas productivos, situación que también es preocupante. Ahora, estas construcciones que se han dado justamente ahí, al borde del río, se las dio de manera irregular, es decir, no debieron haberse construido por ser, obviamente, de alguna manera podría haberse dado este riesgo, no hubo el control necesario por parte de las autoridades, en este caso sí, autoridades locales.
Lo que pasa es que Esmeraldas es una ciudad que ha crecido de forma desordenada, como gran parte del país y del litoral, sobre todo ecuatoriano. Pero aquí, cuando este río, que te digo que desde hace más de 25 años no aumentaba, el Teaune era un riachuelo, literalmente, contaminado por refinería, por Termoesmeraldas, por las empresas palmicultoras. Era un riachuelo que apenas cuando llovía subía unos 20 o 30 centímetros su nivel. El lecho marino sí era grande, pero nunca se pensó en la magnitud de lo que podría arrastrar las lluvias en las cabeceras. Estamos hablando de la cordillera de Machichindul, que recoge muchos afluentes y que terminan desembocando en este lugar, en el río Teaune, que aumentó su caudal de forma sorpresiva. Ahora, ¿quiénes autorizaron esto? Efectivamente, la municipalidad desde el año 98-99 en adelante, porque el lecho del río se secó, empezaron a rellenar y empezaron a dar permisos de construcción. Básicamente eso pasa en esta ciudad y también en los cerros. Esmeraldas es una ciudad en la que están asentadas viviendas en los cerros, que son de arcilla expansiva, que son proclives a deslaves, y también en la zona sur, que es en la cuenca del río Esmeraldas y del río Teaune, donde no se ha dejado el margen debido para ello. Por eso no hubo control. Los damnificados son cíclicos, cada invierno, hasta que esta realidad no cambie. El alcalde de Villasís, el abogado Vico Villasís, recientemente posicionado hace un mes, menos de un mes, ha dicho claramente que el plan a mediano plazo es la reubicación de estas familias en zonas que deberán determinarse, zonas que no estén proclives a ello. Claro, esto demanda de un trabajo interinstitucional que no únicamente le cabe a la municipalidad, sino también al Estado ecuatoriano. Estamos hablando de cerca de 2.000 familias que serían reubicadas, 2.000 viviendas, lo cual construir 2.000 viviendas en las condiciones actuales es muy complejo. Ahora, al hablar de mediano plazo, ¿han dado una fecha para que pues la gente que ha perdido todo tenga por lo menos la tranquilidad de saber en cuándo será que pueden tener nuevamente una casita allí? Le digo a mediano plazo porque, por ejemplo, el proceso de reconstrucción del terremoto de Esmeraldas del 2022 todavía sigue en pañales. Pese a que la municipalidad entregó un terreno, se consiguió otro en donación a través de Petroecuador, no se ha construido. De las nuevas viviendas prometidas en estos complejos, en estos centros que deberían albergar a las personas que perdieron sus casas y estaban en zonas de riesgo, no se ha construido una sola. Los complejos están totalmente abandonados, ni siquiera se ha empezado, y este es un tema que el gobierno de Guillermo Lasso tendrá que poner, al menos se estima que la primera piedra de eso, porque los damnificados siguen presionando al gobierno, ya casi 1 año y 3 meses después no ven resultados. Para tener una idea de lo que podría ser esto y por qué el alcalde habla de mediano y largo plazo, porque es un proceso. Y hasta que eso ocurra, la gente regresará a sus casas y si es que el invierno pasa, se quedará desapercibida. Entendible. Ahora, gente que también, perdóname, ha sido damnificada, la municipalidad nunca ha tenido la mano fuerte históricamente como para determinar que esos sectores que son vulnerables no puedan volverse a construir. Entonces la persona sale, recibe una casa del gobierno o de la municipalidad que le entrega y termina metiendo en esa zona de riesgo a sus familiares, porque no hay ningún control. Y entonces Exacto. Es algo cíclico. Ahí comienza el problema, que es lo que estábamos hablando hace un momento. Lamentable, Juan, lamentable y entendible la desesperanza y el abandono que nos has comentado sienten pues los habitantes de Esmeraldas, porque eso es lo que han tenido durante mucho tiempo. Quiero agradecerle nuevamente al licenciado Juan Endara, director de Telecosta, por habernos acompañado en este espacio y comentado un poco acerca de la terrible situación que se vive en estos momentos en la provincia. Muy gentil, y agradecer de antemano la solidaridad del pueblo ecuatoriano, de los hermanos. Gracias, Juan. Muy buenas noches.